And you can't turn the night into day, you know it. Oh, Buenos días para todos los asistentes, muchas gracias por venir al evento de hoy. En nombre de todos los miembros de la Sala General de la Corporación Universitaria Remington, la doctora Paula Andrea Arango, rectora de la universidad, el cuerpo directivo, administrativo y docente de la institución, les damos la bienvenida al conversatorio Personas con Discapacidad Auditiva y el Acceso a la Justicia, un evento organizado por el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación Gustavo Vázquez Betancourt, el Colaboratorio de Ciudadanías y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. En el mundo, miles de personas conviven con la discapacidad auditiva, enfrentando barreras impuestas por su entorno, entre estas el acceso a la justicia. Por lo tanto, el conversatorio de hoy tiene como objetivo visibilizar la situación que viven estas personas y las barreras a las cuales se enfrentan a la hora de acceder a la justicia, principalmente en los procesos penales. El consultorio jurídico, el Centro de Conciliación y el Colaboratorio de Ciudadanías hacen parte de la UGIS, la Unidad de Gestión e Impacto Social. Desde la UGIS se generan espacios para la integración de las instituciones educativas con el entorno, la formación básica en aprendizaje activo y la difusión del conocimiento y actualización de sus estudiantes, egresados, comunidad interna y externa, frente a las nuevas tendencias que ofrecen las ciencias jurídicas y políticas. Para dar inicio, quiero presentarles a nuestros panelistas invitados. Tenemos al doctor John Gutiérrez Vázquez, que nos acompaña de manera virtual. Él es intérprete jurídico de lengua de señas colombiana, servidor público que desempeña este rol durante 29 años, estudiante de la primera cohorte de la carrera intérprete profesional de la lengua de señas colombiana en la Universidad El Bosque, el doctor Miguel Ángel Cortés, abogado litigante en área penal y disciplinaria, investigador de causas criminales, miembro fundador del Colegio de Abogados Penalistas Capítulo Antioquia, trayectoria docente en áreas penales, criminalística y ciencias forenses por más de 14 años, docente universitario de UNAULA, Universidad de Medellín, Universidad de Antioquia, UPB, Tecnológico de Antioquia y UNAL, capacitador de entidades públicas y privadas en áreas jurídicas y manejo de evidencias, investigador de la 7ª División del Ejército Nacional, entre otras. Asimismo, tenemos a la doctora Alba, abogada litigante, docente universitaria, auditora en calidad y directora del Centro de Conciliación. Entonces, bienvenidos. Le damos paso al doctor Miguel. Buenos días. Bueno, les envío un cordial saludo a todos, las personas presentes en el auditorio, a las personas que están conectadas vía remota. Antes que cualquier consideración, darle las gracias a la universidad, a las directivas, muy particularmente a la doctora Alba por la invitación tan generosa y tan amable que me ha hecho en este día en un tema tan absolutamente trascendental como el que nos ocupa en este día sábado, en donde pues debemos abordar una temática en donde vamos a dar cuenta de los grandes vacíos, no tanto jurídicos, porque en materia jurídica tenemos, inclusive podemos apoyarnos en el sistema internacional de los derechos humanos, pero sí, más desde el punto de vista práctico y desde lo sustancial, tal cual pues como lo van a escuchar durante el conversatorio que vamos a llevar a cabo, para que entonces
Definamos de una vez que nuestra participación en este día no va a ser a través de cátedra magistral, sino que va a ser vía conversatorio, en donde la metodología va a ser la siguiente. En la primera parte de la charla, el compañero John Gutiérrez y mi persona vamos a hacer unas consideraciones generales sobre el tema de las personas con discapacidad auditiva y acceso a la justicia. En la segunda parte vamos a traer un caso real que se ha venido suscitando en los últimos días y la manera en cómo fue tramitado y las consecuencias jurídicas que se originaron con ocasión del obrar policial. Y en la última parte, pues vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas para que tanto ustedes como quien nos acompaña acá en el panel y las personas que están vía remota, pues tengan la posibilidad también de generar una interacción y podamos entonces dejar algunas bases y unas conclusiones frente a lo que debe ser frente a esta temática tan problemática. Le abro paso entonces al profesor John Gutiérrez para que lo conozcan, se presenten y entonces podamos arrancar con este conversatorio. Adelante, mi amigo John. Gracias, buenos días, ¿me escuchan? Y el intérprete que dice que poquito. Sí, ¿ahora me escuchan bien o no? Perfecto. Bueno, primero que todo, quiero darle gracias a Dios por permitirme o permitirnos estar aquí compartiendo, ¿sí? Aquí vamos a aprender y desaprender. Aquí ni el profesor ni el profesor Miguel, ni la profesora Alba, ni John Gutiérrez, nadie tiene la verdad absoluta. Aquí todos vamos a participar y todos vamos a aprender. Por eso cuando la profesora Alba nos invita al profesor Miguel y a John Gutiérrez, venga, vamos a hablar de la importancia de las personas sordas y el acceso a la justicia, enseñémosle a los estudiantes de derecho, abogados y todos los interesados sobre el tema, pensamos, pero ¿para qué una charla magistral? Conversemos, hablemos desde la casuística, desde lo que sucede en realidad en las calles y en los juzgados y en los lugares donde se administra justicia. Bueno, gracias a Weimar, a Irene, que son los intérpretes. Gracias por su apoyo y a todos los presentes de manera presencial y virtual. Colombia no sabe cuántas personas con discapacidad tiene, esa es una realidad. El Estado no sabe cuántas personas con discapacidad hay en el país. Algunos dicen 5 millones, la última vez un antropólogo de la Universidad de los Andes dijo que 10.5 millones de personas con discapacidad. Pero la realidad es que no sabemos cuántas personas con discapacidad hay y con qué discapacidades. Esa es una de las primeras cosas que queremos empezar a aclarar en este espacio que nos permite muy amablemente la Universidad Remington, y es: no podemos colocar a todas las personas sordas en el mismo lugar, ¿sí? Como dicen por ahí, en el mismo saco. No, 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 no. Hay personas sordas, sordociegas, con síndromes, con autismos, con parálisis cerebral, con espina bífida, con movilidad reducida. Imagínense cuántas personas. Entonces, sí, hay una convención de los derechos de las personas con discapacidad, pero cada caso es particular. Y hoy nos vamos a enfocar única y exclusivamente, para no decir mucho y no decir nada, ¿sí? Porque si tomamos a todas las personas con discapacidad, esto no va a funcionar. Solo vamos a hablar de personas sordas. Y recordemos que la ley 982 del 2005, ley 982 del 2005, nos habla de 3 grupos de personas sordas. Los sordos bilingües, que es el sordo que sabe leer y sabe escribir. Y sabe lengua de señas, ¿sí? Sordo bilingüe.
Luego viene el sordo monolingüe, que es el sordo que sabe lengua de señas colombiana, que es proficiente en la lengua de señas colombiana, que puede trabajar, por ejemplo, como un modelo lingüístico, porque es muy bueno en eso, ¿sí? Y el otro es el sordo semilingüe. ¿Qué significa semilingüe? Que maneja medianamente la lengua de señas, que hace un poquito de señas, escribe un poquito, utiliza un poquito el lenguaje no verbal, pero que dice la ley 982 del 2005, así lo dice la norma, no tiene una lengua que le permita comunicarse correctamente. Ahí nos vamos a enfocar. Le doy paso entonces al profesor Miguel Ángel. Gracias. Alba, me gusta verte. Bendiciones. Muchas gracias, profesor John. Bueno, entonces, como para ambientar un poco el tema, debemos partir por el concepto de discapacidad que nos dicta la Convención precisamente para las personas con discapacidad. A ver, tenemos que partir, como lo decía el profesor John hace un momento. La discapacidad es una consideración general que se hace en la Convención, pero ya tiene determinada especificidad y en lo que atañe al tema que nos ocupa hoy, refiriéndonos a las personas sordas. Entonces, aquí hay que empezar a acotar y hacer alguna claridad frente a la utilización indebida de la terminología. De hecho, el legislador en Colombia, ustedes, si se remiten por allá a la ley 906 del año 2004, se refiere al testigo sordomudo. Y resulta que si nosotros nos vamos a la convención y a todo lo que es el marco normativo frente al tema, vamos a encontrar que se habla o lo que debemos determinar es personas con discapacidad auditiva. Eso no existe. Las personas sordomudas no existen. Y desde el punto de vista médico, clínico, pues lo podemos explicar algo muy básico. Y generalmente la persona que no escucha, pues no va a tener esa capacidad, ¿cierto? Para, como tal, poderse expresar públicamente a través del lenguaje verbal u oral como lo podemos hacer nosotros. Entonces, como tal, el término correcto es referirnos a las personas sordas. Y si nos referimos hacia nosotros mismos, pues hablamos de personas oyentes. Ya el profesor John pues, nos aclarará un poco más en profundidad el tema en su intervención, pero entonces la convención nos dicta que debemos entender por discapacidad. Y es algo muy interesante porque partiendo de la convención, nosotros tenemos que entender que a partir de allí se parte de unos enfoques, ¿cierto? Para en últimas nosotros aterrizar en lo que precisamente se dicta frente a la temática de las personas con discapacidad auditiva y es precisamente lo del enfoque diferencial. Y enfoque que como tal en Colombia no hay ese tal enfoque diferencial, al menos de manera sustancial. De manera formal, claro, tenemos legislación, tenemos derecho internacional que habla sobre el tema, pero como tal, las autoridades colombianas en sus diferentes ámbitos no están capacitadas para los retos que dicta este tipo de población. Y es lo que siempre decimos, Colombia a nivel mundial es de los primeros países que se matriculan los tratados internacionales, hasta el punto que podemos decir tratados internacionales ratificados por Colombia. Pero así como es el primero que se matriculan ellos, que lo suscribe a través del Congreso de la República, es el primer estado en no cumplir con lo que dictan esos tratados internacionales. Entonces, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la convención, ¿cierto? Colombia no está siguiendo las directrices. Y entonces miren lo que dicta el concepto. Resulta de la interacción, la discapacidad resulta de la interacción entre las personas con deficiencias, y óigase bien,
las barreras externas que evitan su participación en la sociedad. Es decir, que desde los diferentes enfoques que anunciábamos hace un momento, hay un enfoque social, hay un enfoque médico y hay un enfoque que es el que más nos interesa para la charla del día de hoy, que es el enfoque hacia los derechos humanos de la población que padece discapacidad auditiva. Y entonces por eso dentro de los objetivos de esta charla la llamamos el enfoque de las personas con discapacidad auditiva frente al acceso a la administración de justicia. Entonces bien sabemos nosotros que constitucionalmente tenemos en el artículo 228 de la Constitución el derecho de acceso a la administración de justicia. Y ese derecho de acceso se le debe garantizar a todas las personas en igualdad de condiciones. Y si ustedes miran algunos aspectos, les voy a hablar un poco del marco normativo. Ustedes miran la ley 1346 del año 2009, que es precisamente la legislación, para que la tengan referenciada, en donde precisamente el Estado colombiano acogió la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre los cuales encontramos las personas con discapacidad auditiva. Allí también encontramos la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad desde el año 1995, el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad del año 1982, las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad del año 1993, las observaciones generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales número 20, las recomendaciones generales que ha omitido la Organización de las Naciones Unidas dentro del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que se refiere a la doble discriminación que afecta a las mujeres con discapacidad, como mujeres y como personas con discapacidad. Tenemos la Ley 982 del 2005, en donde se establecen las normas tendientes a la equiparación de oportunidades para las personas sordas y sordociegas y se dictan otras disposiciones. La Ley 762 del año 2002, donde se aprueba la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación para las personas con discapacidad. Tenemos la Ley 324 de 1996, por la cual se crean algunas normas en favor de la población sorda. Y un referente de los últimos tiempos, la Ley 1996, que trata el tema de la eliminación de la interdicción por dichas causas. Entonces, cuando yo les hablaba del enfoque, hay que tener en cuenta que la situación de discapacidad de las personas, la discapacidad auditiva de este tipo de población, no solo se ampara desde el fuero interno intrínseco constitutivo propio de la persona que padece ese tipo de patología, sino que además lo generamos nosotros. Lo generamos o lo generan las instituciones estatales, desde los mismos ministerios y en orden descendente, la misma autoridad policiva, los mismos servidores de policía judicial, los mismos fiscales, los mismos jueces, los mismos defensores, porque en lo que me corresponde, les tengo que decir con toda sensatez, a mí me llega hoy una persona con ese tipo de discapacidad y yo no sé qué hacer. Busco directamente a las entidades encargadas de brindar, de salvaguardar ese derecho de acceso a la administración de justicia y seguramente no vamos a tener una persona idónea, pero además competente para que brinde ese apoyo, el lenguaje de señas, que como bien lo decía ahorita el profesor Johnny, como lo va a profundizar un poco, hace parte de lo que conocemos como el idioma dentro de la República de Colombia y tal cual tenemos un marco normativo, como ya lo acabo de enunciar, para que las personas con ese tipo de discapacidad puedan acceder directamente con todas las garantías a la administración de justicia. Es más,
quiero citarles el artículo 13 de la ley 1346 del año 2009 para que miremos algo que tiene que ver precisamente con lo que nos convoca el día de hoy. Y nos habla del acceso a la justicia. Y nos dice, los estados parte, es decir, quienes han suscrito la convención, asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con los demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos. Entonces, acá no se nos puede olvidar algo. ¿Qué tipo de personas podemos encontrar nosotros con temas de discapacidad auditiva? Podemos encontrar no solo a los testigos, como lo dice el artículo 400 de la ley 906 de 2004. Podemos encontrar los diferentes actores dentro del proceso penal que no los podemos discriminar por el solo hecho de padecer una discapacidad de esa naturaleza. Entonces podemos encontrar un juez, un fiscal, un defensor, que de hecho no sé si hay alguna persona que se dedique a la labor de la defensa en lo penal para que nos comparta también su experiencia. Este es el momento más oportuno para que lo haga. Pero entonces también nos vamos a la persona del indiciado, del imputado, del acusado, de cómo le vamos a garantizar, valga la redundancia, sus garantías arraigadas en el artículo 29 de la Constitución de 1991. Entonces aquí empezamos nosotros a hacer unas críticas en donde decimos, si no le garantizamos el debido proceso en sus diferentes manifestaciones muchas veces, a un oyente, lo veíamos hace poco, en el caso del feminicidio de la DJ, todos fuimos testigos de las dificultades que se presentaron en esas diligencias, porque uno de los traductores no sabía traducir, no estaba familiarizado con un lenguaje jurídico. Entonces, ¿qué pensar en la poca capacitación y preparación en lenguaje de señas que tienen las personas que hacen parte de las diferentes estructuras del Estado? Y si no, que lo diga John, casi que el único, si no es el único, John, que le prestas este notable y generoso servicio a la Administración de Justicia, para precisamente garantizar lo que aquí es objeto de discusión. John. Gracias, profesor. Bueno. Efectivamente, entonces, uno de los aspectos que vamos a rescatar hasta donde vamos es que efectivamente la persona sorda no escucha, ¿sí? Puede tener una sordera leve, moderada, severa, profunda, cofótica, diferentes niveles, ¿cierto? Pero ¿qué no le funciona? El oído. Sus ojos están bien, ¿sí? Sus otros sentidos están bien y su capacidad cognitiva está bien. ¿Qué no le funciona? El oído. Entonces es el entorno el que está colocando la barrera, el que está colocando la discapacidad. ¿Cuál entonces es ese entorno? ¿Es el entorno físico? No. Es el entorno actitudinal de algunas personas que dicen, ay, qué pereza, vino el sordomudo, o que dice, ay, el sordomudo seguro sabe leer y escribir. ¿Sí? No. La mayoría de las personas sordas no saben leer y escribir, la mayoría. Porque su primera lengua, su lengua materna, es la lengua de señas colombiana. No porque no puedan aprender, claro que pueden aprender, ¿sí? Con unas técnicas, sí. Pero entonces lo que vamos a precisar es la primera lengua de las personas sordas, la lengua materna de las personas sordas es la lengua de señas colombiana. No vamos a hablar, por favor, del lenguaje, porque el lenguaje es otro asunto.
¿sí? El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano de comunicarse de diferentes formas. Entonces, cuando hablemos de lengua de señas, vamos a hablar del idioma propio de las personas sordas para comunicarse. Esa primero. Segundo, tiene toda la razón el profesor Miguel, aunque el artículo 400 de la ley 906 de 2009 dice testigo sordomudo, ese artículo está, ese término está mandado a recoger. Por favor, hay personas que dicen que el boquinche, que el enano, que el mongólico, que el sordomudo, ¿sí? No, 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 no. La invitación también en este encuentro es a que utilicemos la terminología adecuada, ¿sí? Yo tengo una hija con discapacidad cognitiva, ¿sí? Y a mí me duele que a mi hija le digan retardada. Por favor, vamos a eliminar de nuestro vocabulario esos términos peyorativos. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad nos invita, pues a todos nos invitan. Lo que sucede es que uno escucha, lee, pero no obedece. Pero la invitación es a que tratemos a las personas con los términos adecuados. Y no digamos, sí, yo me encuentro con Alba, me encantan los ejemplos, estoy con Alba y viene un amigo y le digo, ve Alba, te presento a Rafael. Y viene una amiga y te digo, ve, te presento a Irene. ¿Y por qué cuando viene un sordo digo, ay, vea, le presento un sordo? ¿O por qué cuando viene un invidente, ah, vea, le presento un ciego? ¿Por qué? Y es que él no tiene nombre, y es que él no es persona. Entonces le presento a esa persona con su nombre, no con su discapacidad. ¿Listo? ¿Cómo se prueba para los abogados, los estudiantes que están escuchando? Bueno, y en general a todas las personas. Recordemos que un principio general del derecho es la capacidad se presume, la incapacidad se demuestra. ¿Cómo probamos que una persona es sorda en el proceso penal, civil, laboral, el que sea? Con exámenes médicos, audiometría, logoaudiometría, impedancia, potenciales evocados de tallo cerebral, pero se debe probar la discapacidad en el proceso, que no se nos olvide, por favor. Cuando hablamos de intérprete, vamos a hablar de intérprete de lengua de señas colombiana. Recordemos que la ley 324 fue la primera norma en decir que esa es la lengua natural, propia y que permite tomar decisiones con efectos jurídicos a las personas sordas en Colombia. Una claridad para todos los asistentes, con todo cariño. La lengua de señas es nacional. No hay una lengua de señas universal. No, eso es un mito. Si hay un sistema de signos para cuando los sordos hay un evento y van los sordos de 20 países, sí, allá ponen un intérprete con un sistema de señas internacional, pero es un sistema, no es una lengua. Colombia tiene su propia lengua, la lengua de señas colombiana. Entonces, cuando ustedes, por favor, abogados, litigantes, jueces, fiscales, procuradores, notarios, vayan, inspectores de policía, comisarios, vayan a llamar a un intérprete, por favor, recuerden, artículo 7º de la ley 982, no pueden hacer diligencias, viola el debido proceso hacer diligencias con personas sordas sin intérprete idóneo. ¿Y cuál es ese intérprete idóneo? Pues el intérprete que sabe lengua de señas de los contextos jurídicos. Por favor, no saquen un intérprete de un colegio. Los intérpretes de los colegios son muy buenos, los intérpretes de las universidades son muy buenos, Teleantioquia, Telemedellín, RCN, de cualquier lugar, ¿cierto? Ellos son buenos allá, en su área, pero por favor, no coloquen un intérprete de esos contextos en un contexto jurídico porque no conoce la terminología, no sabe que se debe hacer una valoración de la competencia comunicacional y si nos equivocamos en una interpretación jurídica, pues estamos colocando en riesgo la libertad, el patrimonio y otros derechos fundamentales. El profesor Miguel, y así lo habíamos acordado, iba a utilizar el término de padecer de manera
pues lo habíamos acordado para recordarles a ustedes que la discapacidad no se padece. Yo tengo una discapacidad y, ay, usted padece esa discapacidad. No, le dije al profesor, dígalo, para que le recordemos a todos los asistentes que no decimos que padece de discapacidad, sino que tiene discapacidad, porque la discapacidad no se padece, se vive. Y lo último, para cerrar y darle paso pues al profesor, no sé si ya vamos a ir al ejemplo puntual. Efectivamente lo dijo el profesor, nosotros no podemos aplicar el enfoque diferencial, el enfoque de derechos solo a las víctimas. No, señores, si hemos participado en procesos donde una persona sorda agrede a otra y donde hay 2 testigos de cargos y 2 de descargos. Entonces ahí tenemos víctimas, victimarios y testigos sordos. Entonces, ¿qué va a hacer la fiscalía? ¿Le aplica el enfoque diferencial solo a la víctima y a los victimarios y a los testigos no? No, a todo el mundo. A todos se les aplica el enfoque diferencial desde el intérprete y desde los ajustes razonables de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Gracias. Bien. Profesor John, yo creo que previa a las consideraciones que ya se han hecho, yo creo que podemos hablar del caso hipotético para que entonces nos metamos en materia y vamos al pragmatismo, para que entonces le demos la posibilidad también a las personas para que participen, le demos la connotación precisamente de conversatorio a este evento tan importante. Entonces, arranquemos con el Sí, supuesto. señor, ¿cómo no? Sí, señor, estamos de acuerdo, profesor. Bueno, entonces a todos los asistentes les queremos contar que nos parece muy práctico, ¿sí? Que aprendamos a partir de un ejemplo, ¿sí? De una situación real. Las personas sordas, no solo en Colombia, sino en el mundo, son víctimas, victimarios y testigos. Vamos a poner un ejemplo sencillo. ¿Dónde está la víctima? Pues la señora a la que le robaron el bolso. La señora tenía un bolso y se lo robaron. Y esa señora es sorda. ¿Sí? Bueno, ¿quién se lo robó? Vamos a poner el ejemplo para que todo nos quede muy clarito, muy desmenuzadito. Esto apunta mucho a la función de nuestros compañeros de la Policía Nacional, de quienes exhortamos su trabajo maravilloso. ¿Quién robó? Un sordo. Coincidencialmente, se robó un sordo. Listo. Entonces ahí tenemos a una víctima sorda. ¿Víctima por qué? Pues porque le robaron el bolso. Listo. Al victimario, al sordo, porque ese fue el que se hurtó el bolso. Y resulta que estaban frente a la asociación de sordos, vamos a poner una asociación de sordos de cualquier lugar del país, cualquiera. Y algunos sordos vieron que ese hurto se cometió. Entonces tenemos víctima sorda, victimario sordo y testigos sordos. Listo. Pero entonces aquí nos vamos a concentrar es en el victimario, en la persona que cometió el delito, en el que se robó. Resulta que salió corriendo, y se metió por allá, se salió del lugar donde estaban los sordos reunidos y la gente empezó a gritar ay, vea, ladrón, ladrón. Alguien llamó al 123 y llegó la Policía Nacional. Llegó la Policía Nacional al lugar a atender el caso y los policías lo agarraron, vamos a utilizar ese término, lo agarraron por ahí, por el cuello, puedes utilizar esa seña, no, Irene, aquí como del hombro, lo agarra por acá, ¿cierto? Así, lo agarraron, venga a ver, no se robe el bolso. Pero resulta que los sordos tienen unos sonidos, la mayoría, algunos, guturales, algún sonido gutural, eso es natural de los seres humanos, eso es natural, ¿sí? Pues nacimos para hablar. Entonces, el sordo hace esa seña y vamos a decir que los 2 policías se dieron cuenta que era una persona sorda. La invitación a la Policía Nacional es que no pensemos que es un sordomudo, no, es una persona sorda, es una persona con discapacidad auditiva. De ahí que viene,
viene la materialización de los derechos del capturado. Los derechos del capturado se le materializan a todos: sordo, oyente, afrodescendiente, indígena, persona perteneciente a población LGBTIQ+, a todos, los derechos del capturado. Entonces resulta que el policía infiere equivocadamente, dice, ay, pero este es sordo. Y los sordos saben leer. Entonces, ¿qué hace? Estamos hablando de un caso real. Le hace algunas preguntas, algunos gestos en lenguaje no verbal, sí, porque el policía por lo general no sabe señas, entonces, bueno, se da la maña así como está haciendo Irene, y, a ver, ¿yo qué hago? ¿Cómo me hago entender? Y resulta que la mayoría de las personas sordas cargan en su billetera, por ahí en alguna cosita, un papelito, y ahí dice, mamá Irene. Le figuró pues a Irene aquí ser el ejemplo para todo. Mamá Irene, y un número de celular. Entonces, ¿qué hace el policía? Llama a ese número celular. ¿Qué hubo? Buenos días, doña Irene. Ay, sí, sí. Vea, habla el policía Gutiérrez. Vamos a poner yo soy el policía. Gutiérrez. Ay, sí, señor, ¿qué pasó? ¿Usted es la mamá del mudo? La mamá dice que sí. No se va a poner a decirles que no se dice sordo-mudo, se dice persona sorda. Sí, 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 yo soy. ¿Qué pasó? Ah, vea, es que necesito que me dé unos datos. Véalo, por aquí estaba robando. Entonces la señora dice, ah, bueno, ¿qué necesita saber? Y los datos que pregunta el formato de la captura los consiguen de la señora y empiezan a llenar, a diligenciar el formato del acta de derechos del capturado. Y luego le preguntan a la mamá, venga, su hijo sabe leer y escribir. Y la mamá, con su angustia y también con su ignorancia, que todos somos ignorantes en algo, ¿sí? No estoy diciendo que solo la señora es ignorante, no, todos somos ignorantes de algo. Entonces la señora, con su angustia, con su ignorancia, y porque cree que su hijo, que fue al colegio de ciegos y sordos de Aranjuez, y que hizo la primaria, y que hizo el bachillerato, entonces que sabe leer y escribir. Y no, eso no es cierto. Entonces le preguntan a la señora, ¿su hijo sabe leer y escribir? Sí, señor. Y colocan ahí que sabe leer y escribir. Es decir, consiguieron la información de la mamá, llenaron, diligenciaron el acta de derechos del capturado y se la pasaron a la persona sorda. Le pasaron la hoja. Él, preocupado, porque preocupa que lo hayan capturado, hay 2 policías encima de él, mucha gente, posiblemente lo aporrearon, está en un momento de excitación, de angustia, él firma el acta de derechos del capturado sin entender qué dice ahí. Y así se lo llevan para la URI. Allá lo colocan a disposición del fiscal y por lo general se dan unos trámites y termina la persona sorda procesada con una novedad que ya va a explicar el profesor Miguel que se presentó ahí. Gracias, profesor. No sé si falta algún detalle para el inicio del caso hipotético. No, gracias, John. Yo creo que todos lo entendimos, ¿cierto? Todos lo entendimos. Bien, entonces ya desde lo jurídico, lo que nos cabe preguntarnos es, y entonces, jurídicamente, ¿qué manejo le vamos a dar a esa situación que se presentó, en donde una persona con discapacidad auditiva se hurtó las pertenencias a otra persona con discapacidad auditiva? Entonces, lo que tenemos que precisar ya es que estamos hablando de una discapacidad auditiva que no genera discapacidad cognitiva, como piensan muchos. ¿Y por qué es importante aclarar eso? Así suene como paradójico, no sé cómo quieran llamarlo. Lo que quiero decir es que una persona sorda es eventualmente imputable. Es decir, se le puede atribuir responsabilidad penal. Pero entonces, ¿cómo debe llevarse ese proceso para imputarle responsabilidad penal a una persona sorda? Y entonces, el derecho de defensa, y nos han enseñado desde las aulas de clase, se materializa no solo desde que la persona es capturada, sino desde que una persona se da cuenta que la están investigando. Inmediatamente se activa ese derecho de defensa.
Cuando la persona sorda es capturada en el hipotético planteado por el profesor John, se activan sus derechos fundamentales constitucionales. La persona tiene que entender mínimamente que está siendo aprehendida, capturada por una autoridad. ¿Y por qué? Pues porque entró en contradicción con una norma, artículo 239 del Código Penal, hurto. Y entonces ese policía tiene que estar en capacidad de explicarle a esa persona qué era lo que estaba haciendo, que seguramente él lo sabe, y además tiene que decirle cuáles son sus derechos como capturado, como se los diría un policía normal a un oyente. Y aquí está la crítica más grande. Yo, por ejemplo, soy de los que sostengo que una persona del común, de a pie, no sabe qué es eso del derecho a la no autoincriminación. Simplemente le dice, vea, usted tiene derecho a guardar silencio y que quédese calladito, pero que todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. Y además usted tiene derecho a no declarar en contra de sus consanguíneos hasta el 4º grado o civil y segundo de afinidad. Dígame si una persona de a pie, oyente, con todas sus capacidades, sin ningún tipo de discapacidad, ¿sabe qué es eso? Una persona de a pie no sabe qué es eso. Entonces, si exigimos de que el funcionario le explique bien a la persona que un 4º grado de consanguinidad involucra que no está obligado a declarar en contra de su papá, de su mamá, de sus hermanos, de sus primos, de sus tíos, de sus suegros, de sus cuñados, de los hijos anteriores del cónyuge, ¿qué podemos idear si el servidor público no sabe de lenguaje de señas? Y lo más grave aún, presumir, en el caso que nos ocupa, que la mamá, porque le dijo que sí sabía leer, que entonces efectivamente lo da por sentado y cree, ojo, y lo hablaba con John, lo hablábamos en la preparación de esta charla, una cosa es una garantía desde el punto de vista formal y otra cosa es una garantía desde el punto de vista sustancial. Hombre, ¿yo cómo le hago entender a esa persona que el artículo 303 del Código de Procedimiento Penal, además que le dice que tiene derecho a guardar silencio, que tiene derecho a llamar a un abogado para que lo defienda y que si no tiene, existe una entidad como la Defensoría Pública que le va a nombrar uno, le va a proveer un defensor para que defienda sus derechos? ¿Cómo le hago entender eso a él? ¿Cómo le hago entender que él puede llamar a un familiar, a la persona que él quiera, que él desee, y que pues si no quiere llamar a nadie, pues tampoco lo puede obligar para que comunique que está siendo capturado, que se lo van a llevar detenido y que va a entrar en un proceso de judicialización? ¿Cómo hago yo para hacerle entender eso? Entonces, seguramente si nos vamos a la esfera real, vamos a encontrar que los miembros de la Policía Nacional no están capacitados en lenguaje de señas para materializar los derechos del capturado desde el punto de vista sustancial. Porque es que eso no es de mera lectura, eso no es de una consagración legal, partir desde la mera literalidad, como su nombre lo indica, hay que materializarlos. Y entonces, ¿cómo así que dejamos la anotación o aparece ahí con su jeroglífico, su rúbrica, lo que medio puede hacer la persona, y entonces ya además el acta de buen trato, no solo es el acta de derechos del capturado, es el acta de buen trato? Y entonces, ¿qué debe pensar el fiscal cuando le es presentado para que verifique los derechos fundamentales? ¿Qué es lo que debe hacer ese fiscal cuando se da cuenta que él simplemente le dice cuando él simplemente le refiere ese tipo de situaciones? ¿Qué debe hacer ese fiscal? Seguramente tampoco sabe. Seguramente. Y si se va a la institución, ¿cuántos profesionales, óigase bien, idóneos? Porque no basta ser arquitecto, abogado, médico. Además de tener el título profesional, se debe tener reconocida idoneidad que te capacite
para llevar a cabo determinada profesión, con idoneidad, porque sabemos que la inidoneidad puede llevar también a discriminar, y más aún en un tópico como estos. Un profesional inidóneo, pongamos un abogado, por ejemplo. Un abogado desconocedor de temas penales, pero él cree que los conoce, ¿qué termina logrando? Violación al debido proceso en su manifestación, derecho de defensa, técnica, lo que decimos, zapatero a sus zapatos. Entonces, en un caso como esos, si lo llevamos ya a la esfera del juez con función de control de garantías, que es quien tiene que velar por los derechos, por ese verdadero enfoque diferencial de esa persona que padece o que tiene mejor dicha discapacidad, él tiene que entrar a definir y analizar el comportamiento. Captura en flagrancia, artículo 301 del Código de Procedimiento Penal. La persona es capturada y sorprendida al momento de la comisión del hecho delictivo. Numeral primero. Hablar de flagrancia es hablar, para precisamente la compañera Irene, que nos está ayudando con el lenguaje de señas, indica coger con las manos en la masa, cometiendo el delito ahí, tal cual como lo plantea John en el hipotético. Y entonces la persona es capturada, entonces debe ser presentada ante el juez. Y entonces lo que nos tenemos que preguntar es, ¿una captura que se lleva a cabo bajo dichas circunstancias debe ser declarada legal o debe ser declarada ilegal con la consecuencial puesta en libertad de esa persona sorda? ¿Qué es lo que debe darse ahí? El juez, ¿qué debe hacer entonces cuando da cuenta de que no estuvo presente un intérprete al momento de la lectura de los derechos del capturado y que simplemente los policiales hicieron pasar a su mamá como si su mamá fuese la que hubiese cometido la conducta punible? Como si hubiese sido la mamá la que se hubiera hurtado el bolso a otra persona que estaba en iguales condiciones. John. Gracias, profesor. Precisiones. Cuando el policía acude a efectuar el procedimiento de captura, que está llamado a efectuar el procedimiento, ¿cierto? Aquí no le estamos diciendo a nuestros compañeros de la Policía Nacional, ni más faltaba, ay, es que se dio cuenta que era sordo, entonces, ay, no, que la discapacidad, entonces dejémoslo así. No. Cometió un delito y debe ser capturado y procesado si el policía considera que a su criterio, con su formación, la captura en flagrancia se cumple los requisitos. ¿Listo? La invitación a nuestros compañeros de la Policía Nacional, la invitación a los defensores de la Defensoría del Pueblo e incluso los litigantes y a los estudiantes de Derecho, que más adelante van a ser jueces, fiscales, procuradores, defensores, ¿sí? La invitación es a que apliquemos el enfoque diferencial. Recordemos que hay personas sordas bilingües, monolingües, semilingües, y dentro del semilingüismo, ¿sí?, de esas personas que no tienen una lengua correctamente construida, pues hay personas analfabetas funcionales y analfabetas totales. ¿Qué significa eso? El analfabetismo funcional es quien utiliza gestos, lenguaje no verbal, pantomima, dibujo, va y coge un palo, una escoba, unas piedras, los recursos que tenga por ahí físicos, y a través de eso le monta a usted un sociodrama y trata de explicarle qué sucedió, ¿sí?
¿Dónde están la mayoría de esas personas sordas? ¿En las zonas rurales? No toda persona sorda sabe lengua de señas. Y tampoco estamos con esto diciendo, ni más faltaba, que todo el que está en la zona rural, pues es analfabeta funcional o total. No, algunos. Lo que nos interesa y lo que le interesa a la Universidad Remington hoy, ¿sí? Y por eso generó este espacio, es decirles a todos, no todos los sordos son iguales. No, todos tienen unas características lingüísticas, culturales, y económicas y sociales diferentes. Entonces, por favor, señor policía y señor administrador de justicia, por favor, apliquemos el enfoque diferencial. No partamos de que todo sordo sabe leer y escribir. No partamos de la hipótesis falsa de que toda persona sorda sabe lengua de señas. No, no. Apliquemos el enfoque diferencial. Cada caso es único y cada caso es particular. El profesor Miguel decía, idoneidad no es cualquier intérprete, por favor. Reiteramos, el intérprete es idóneo en el colegio porque es experto en interpretación en contextos académicos. El de la universidad allá, el del noticiero allá, el de la universidad de allá, el de deportes allá, cada uno en su campo. El profesor también lo decía. No todo mundo es abogado penalista, laboralista, civilista, de derecho minero, de derecho tributario. No, 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 no. Por eso existen las especializaciones, los diplomados, las maestrías, los doctorados. Por eso uno profundiza en una área. Pues lo mismo sucede con los intérpretes. Los intérpretes tienen perfiles y a partir de ese perfil es que tiene que trabajar. Y aquí entramos a un punto muy, muy importante, que es la valoración idiomática de la persona sorda. No puede el intérprete llegar, y lo voy a decir de una manera vulgar, pero no eso es decir, típica, bolear mano. Ah, no, ¿dónde está el sordo? Ahí. No haga sino hablar, señor policía. Hable que yo hago señas. No, 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 no. Por favor. El artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, artículo 13, que habla del derecho a la igualdad, en el último párrafo dice, las personas con discapacidad merecen un trato especial y preferencial de las autoridades. Los abusos y maltratos que contra ellos se cometan serán sancionados de manera ejemplar. Y el artículo 13 de esa norma superior de la Constitución no está diciendo, merecen un trato especial y preferencial las víctimas. No, todos. Por eso el profesor insiste, víctima, victimario y testigo merecen que se aplique el enfoque diferencial. El profesor también decía que la persona sorda en medio del susto emite unos sonidos guturales ininteligibles. No lo estamos diciendo, ni más faltaba jamás, a manera de broma, de burla, ni nada de esas cosas. No, jamás. Con todo el respeto para las personas sordas, pero ellos emiten esos sonidos guturales y el policía a partir de ahí dice que es mudo. No. El aparato fonatorio, aparato fonador, fonoarticular, todo eso, ¿sí? Todo eso es lo que permite producir voz, en ellos está normal, ¿Por qué no hablan? Pues porque nunca han escuchado, sencillo. ¿Usted por qué no habla? Pues porque no ha escuchado, no hay conciencia fonológica, no entró información por los oídos, entonces no está esa memoria auditiva y por eso es que no hablan. Su lengua es la lengua de señas colombiana y es a través de la lengua de señas colombiana que se le materializan sus derechos. Por favor, señores defensores de la Defensoría del Pueblo, no sé si más adelante con la Universidad Remington vamos a cuadrar una capacitación para
puntual. Vamos a capacitar a los policías de vigilancia, vamos a capacitar a los defensores, vamos a capacitar a los fiscales, vamos a capacitar a los jueces de control de garantías, vamos a capacitar a los jueces de conocimiento, vamos a capacitar a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad y vamos a capacitar al IMPEC, por favor. Es que el proceso no termina en la captura. Viene todo un tiempo larguísimo donde la persona va a ser procesada y posiblemente condenada. Y entonces pregunta, y ya con eso cierro para darle paso al profesor. ¿Está el IMPEC en las cárceles garantizándole el debido proceso a las personas sordas? Hombre, no puede un juez, bueno, un juez sí puede hacerlo, condena a una persona y lo priva de la libertad. Lo privó de la libertad, ¿cierto? Ahí se aplica la coercibilidad del Estado. Venga, señor, usted fue vencido en juicio. Obviamente vamos a partir del ejemplo de que tuvo un intérprete idóneo en todo el proceso, que Medicina Legal hizo su función, que lo valoraron y era una persona imputable. Es decir, vamos a hablar de un caso donde una persona fue capturada, fue procesada y fue condenada con respeto a todo el debido proceso. Pero cuando llega a la cárcel, ¿qué, por favor? Lo privaron de la libertad, pero también lo privaron de la comunicación. ¿Él a quién va a llamar desde allá? ¿Con qué equipo, cómo se dice? Tablet, herramienta tecnológica. A ver, ¿con qué herramienta tecnológica se va a comunicar en lengua de señas con sus familiares y con las otras personas sordas? Profesor, bien pueda. Yo no, y lo otro, supóngase una persona estando en establecimiento de reclusión, llámese hoy con la problemática que hay con el estado de cosas inconstitucional, estación de policía, URI, establecimiento penitenciario y carcelario, y supóngase que una persona de estas se enferme, ¿cómo le va o cómo se va, de qué manera se va a comunicar con el médico tratante al interior del establecimiento, si es que lo tiene? Y entonces, ¿dónde queda entonces la esfera del derecho a la salud? ¿Dónde va a quedar entonces también? ¿Cómo va a ser esa comunicación de las diferentes providencias y la persona es condenada cuando el juez de ejecución de penas, por ejemplo, le comunique que está en una fase de mediana seguridad para al dar cuenta que ya tiene derecho a rebajar pena por trabajo y estudio? ¿Cómo se le van a comunicar esos derechos? Es que esto es algo sistemático, en donde podemos ver una vulneración sistemática de los derechos de este tipo de personas que tienen discapacidad auditiva. Entonces, hasta aquí podemos sacar una conclusión parcial, es decir, que definitivamente no estamos preparados para los retos que nos dicta este tipo de enfoque diferencial frente a personas con discapacidad auditiva que sean objeto de persecución penal. Pero retrotrayéndome un poco entonces al hipotético que veníamos trabajando, para entonces pasar a leer algunas preguntas que nos están haciendo, veo que están escribiendo muchísimo ahí en el chat de Teams, y me imagino que algunas de las personas que están acá presentes en el auditorio también tendrán algunas preguntas. Es decidir entonces o definir mejor cuál va a ser la decisión del juez con función de control de garantías en ese evento. Entonces, seguramente la persona deberá contar con un intérprete al interior de la sala de audiencias que le permita entender no solo lo que dice el fiscal cuando le imputa cargos, sino que le permita entender también las manifestaciones que hace el delegado del Ministerio Público como garante de los derechos de la sociedad, pero además también lo que dice su defensor, porque es que no solo es lo que dice el defensor, es que el imputado entienda lo que está diciendo su defensor, porque ahí entonces le garantizo la defensa técnica. Es que la defensa técnica no es solo que el juez me escuche a mí como defensor, es que la persona entienda qué es eso que yo le estoy refiriendo al juez, para que él entienda que tiene que salvaguardar los derechos de esa persona capturada, y al mismo tiempo cómo hacerle entender la decisión del juez, esa providencia del juez, ese auto del juez.
Y más aún, la sentencia del juez donde eventualmente puede llegar a condenarlo ya en una etapa de conocimiento. ¿Estamos preparados para eso? Son las preguntas que nos tenemos que ir haciendo. Si estamos si tenemos el recurso humano suficiente para ese tipo de situaciones y podemos responderlo ya. No, no lo tenemos, no estamos preparados para eso. Y entonces, volviendo al tema, seguramente el juez con función de control de garantías, que debe estar capacitado en este tipo de temáticas, pues en su decisión tendrá que decir que al capturado se le vulneraron sus derechos, que al capturado no se le materializaron los derechos del artículo 303 y como consecuencia de ello tendrá que ordenar su libertad inmediata, explicándole al capturado que libertad no es sinónimo de preclusión, que tiene que estar pendiente a los llamados de la Administración de Justicia. Pero aquí, esa debe ser la decisión en derecho, porque los derechos no se materializan contándoselos a su mamá, a su papá, a su hermano, a su primo o a su tío, o al mejor amigo. Los derechos se materializan ¿en quién? En el capturado, y en este caso no se materializaron. Entonces no sé, John, si tenés algo para añadir o entonces pasamos ya a la ronda de preguntas que tienen los asistentes y participantes para que entonces entremos dentro de la dinámica del conversatorio. Agregar, profesor, o más que agregar, como estar de acuerdo con usted que ahí efectivamente se evidencia un vicio del consentimiento, que si no me equivoco es el error, ¿sí? O sea, en Colombia no se firma y luego se lee, ¿sí? Voy a hacerlo muy didáctico para que Weimar pueda ser también muy claro con las personas sordas que nos acompañan, ¿sí? Yo no tomo un documento, sea sordo u oyente, ¿sí? Y venga, lo firmo de una vez. Yo le voy a poner la firma. Y después lo leo a ver si entendí o no entendí. No. O sea, el deber ser es que yo tomo el documento, lo leo hasta la letra menuda, y cuando estoy convencido de que voy a colocar mi firma ahí porque me voy a obligar, es decir, voy a estar de acuerdo con lo que dice ahí, entonces firmo, ¿ya? Pero no es al contrario. Y eso es lo que están haciendo algunos, no todos, ¿sí? Compañeros de nuestra Policía Nacional. Llegan al lugar de los hechos, encuentran a la persona sorda. Es más, un dato para todos. No es solo en captura en flagrancia, es en la captura por orden judicial. Están emitiendo la captura, salen los policías judiciales a buscar al ciudadano o a la ciudadana, porque también capturan mujeres, y sea la captura en flagrancia o por orden judicial, pues de todas formas el acta de derechos del capturado se debe materializar. Y a todos les están diciendo firme. La información la están tomando de familiares, y otro error que ahí se está cometiendo, se nos olvidaba, profesor, mencionarlo, y es, como hoy la tecnología nos permite tanta cosa, sí, tanta comunicación, entonces el policía dice, bueno, necesita un intérprete, entonces llama a la mamá por videollamada, por WhatsApp o por cualquier herramienta, conecta a la mamá con la persona sorda o conectan a alguna persona y a través de ni siquiera de lengua de señas, porque un dato importante, el que tú seas usuario de la lengua de señas no te hace intérprete. Hagamos esa claridad, por favor, que quede también claro en este evento. El hecho de que usted maneje una segunda lengua no lo hace traductor. Voy a poner el ejemplo con Alba, ¿sí? Con todo cariño. Alba habla inglés, pero el hecho de que hable inglés no la convierte en traductora, y mucho menos de
de una diligencia con efectos jurídicos. Uno puede manejar, hablar portugués o francés, pero de ahí a que cumpla funciones de intérprete, ya eso es de otro nivel. Entonces, por favor, no solo para los compañeros de la Policía Nacional, sino para todos los administradores de justicia, el hecho de que una persona maneje lengua de señas no lo convierte en intérprete. El intérprete tiene que ser idóneo. Cierro diciendo, ese intérprete, cuando llega frente al juez de control de garantías para las diligencias de imputación, legalización y solicitud de medida, ese intérprete tiene que ser acreditado frente al juez. ¿Qué significa acreditación? Pues que el intérprete tiene que demostrarle al juez de dónde salió, dónde aprendió, dónde estudió, qué ha escrito, qué ha publicado, qué ha investigado. Y si ese intérprete no cumple con esos requisitos, no puede interpretar. Sencillo, porque no es idóneo. Se me olvidaba decirles a todos, pero en especial a Alba, que por favor agendemos también la posibilidad de capacitar también a las personas sordas. Lo hacemos con otro método, pero a las personas sordas también les tenemos que decir, posiblemente con el apoyo de la Asociación Antioqueña de Personas ASANSO, con el INSOR o con el FENASCOL, porque es importante que le digamos a las personas sordas que si el intérprete no es idóneo, ellos lo pueden recusar o lo pueden rechazar. Porque es importante decirle a la persona sorda, no es al que le pongan, ah, no, no, vea, aquí hay un intérprete, y la persona sorda sabe que no sabe lengua de señas, sabe que no es idóneo, no lo ha visto en ninguna parte, ¿sí? Y la persona sorda queda callada. No, usted es el procesado, usted es el encartado, usted es el que está metido en problemas. Entonces, no acepte, por favor, persona sorda, no acepte una persona que no cumple con los requisitos. Ese es un derecho. Profesor, bien pueda. John, frente a lo que dices, yo digo que la peor forma de discriminación o de desconocer ese enfoque diferencial es precisamente no capacitar a las personas sordas. Esa es la peor forma de discriminación. Ellos son los primeros que deben de tener ese tipo de capacitación para que precisamente logren entender lo que se les quiere comunicar cuando tienen la posibilidad de tener esos lazos de comunicación asertiva con una persona que realmente interprete, entienda y comprenda el lenguaje de señas. Entonces, la peor forma de discriminarlos a ellos es no tenerlos en cuenta en estos procesos de capacitación y de formación, dadas determinadas circunstancias de vida. Ahí hay una pregunta que a mí me gustaría hacer y es, bueno, ya desde las universidades, aparte de estas capacitaciones, ¿qué más se podría hacer para poder darle a estas personas el acceso que se merecen y que es el mínimo a la justicia? Profe, ¿empieza o empiezo? Arranque, profesor Miguel, y si veo que lo puedo apoyar en algo, me uno. Bien pueda. Bien, ¿nos vuelves a leer la pregunta, por favor? ¿Qué se puede hacer desde las aulas, las universidades, desde este entorno en el que estamos nosotros para poder garantizarles ese acceso y darles como ese mínimo que deberían tener, no sé, los abogados, etcétera, para poder pues como apoyar este proceso de acceso a la justicia? Bien, frente a la pregunta, considero que dentro del o al interior de las instituciones educativas, ¿cierto? Teniendo presente que en cualquier etapa de la vida se puede presentar una situación como la que aquí estamos abordando, considero que desde las etapas básicas de formación de los seres humanos, se tendría que precisamente incorporar al currículum, al plan de estudios, una serie de áreas que precisamente permitan comprender, formar y capacitar a las personas con este tipo de discapacidad para que más adelante no vayan a tener esas dificultades que padecen hoy muchos, porque prácticamente están siendo
olvidadas por el Estado. Precisamente por eso cuando iniciaba esta charla lo decía, no solo la discapacidad que tiene una persona sorda es necesariamente porque sea algo congénito o porque padeció algún tipo de accidente y sufrió esas nefastas consecuencias, no. Las barreras también las pone el entorno y considero que el entorno educativo debe estar preparado para precisamente este tipo de personas tengan un acceso y un disfrute efectivo a sus derechos en términos de igualdad. Muy bien, y siguiendo con las preguntas, nos gustaría también preguntarle a la doctora Alba qué se ha hecho desde el consultorio jurídico, desde el centro de conciliación aquí en la universidad, conocer un poco como ese contexto que tenemos acá en la universidad. Gracias, doctora Sara, por la pregunta. Nosotros estamos apuntando a hacer un consultorio jurídico y un centro de conciliación inclusivo con todas las limitaciones que hemos tenido hasta el momento, pero ya iniciamos. En este momento tenemos una docente que maneja el lenguaje de señas. A este momento hemos podido atender 2 personas este semestre con esa capacidad auditiva, les hemos podido prestar ese servicio, pero queremos seguir adelantando y permitiendo que ellos puedan seguir acercándose a nosotros y poder brindarles eso que ellos necesitan. Este primer conversatorio es un inicio. Vamos a seguir propiciando espacios académicos donde nuestros estudiantes puedan aprender y capacitarse en ese lenguaje de señas para poder ser cada vez más inclusivos, siendo esto lo que también busca la universidad. Bueno, muchas gracias. Aquí en el chat tenemos algunas preguntas, entonces voy a empezar a hacer algunas. Y también si de pronto en el público tienen preguntas, ya les vamos a dar el micrófono. Primero vamos a tomar una o dos del chat y ya después les pasamos el micrófono a ustedes. Entonces vemos que aquí el señor Brian pregunta, me gustaría saber de qué manera en Colombia se está implementando la inclusión de lengua de señas en el sector público, ya que es allí donde acuden los ciudadanos a adquirir determinados servicios. Profesor John. Gracias. Bueno, quiero hacer un aporte a la anterior pregunta y es lo siguiente. O sea, agradecimiento total a la Universidad Remington en cabeza de la profesora Alba, porque les tengo que decir, yo no soy grosero, pero sí me gusta decir las cosas como son. Esto es rogado. Esto es rogado. Todas las universidades deberían estar hablando de este tema. Pregunta, ¿dónde están los consultorios jurídicos atendiendo personas con discapacidad auditiva en lengua de señas? ¿Dónde se está ejecutando eso? No, las personas sordas no tienen a dónde ir en un consultorio a una asesoría en un consultorio jurídico, pero más grave aún es que van a casas de justicia, comisarías de familia, inspecciones de policía, bienestar, fiscalía, procuraduría, defensoría, ¿sí? Estoy poniendo en apuros a Irene, pero en general todas las instituciones del Estado y no hay intérprete de lengua de